ahora, debajo de la higuera, un momento para alimentar tu alma, con el pastor Elías Santana. Dios te bendiga y te guarde. ¿Cómo hacer de lo imposible posible a través de la oración? Mi amigo, nuestro Dios es el Dios de lo imposible, pero Él también espera que ores y hagas tu parte. Existen distintas clases de oración y cada una tiene su estructura. ¿Qué viene a mi mente cuando se menciona la palabra imposible? Quizás viene a mi mente impotencia, incapacidad, frustración, etc. En la vida espiritual, la fe es determinante para alcanzar lo imposible. La lucha interna de los sentimientos que nos hacen sentir inútil y los razonamientos que pretenden hacernos entender que no se puede son los enemigos principales de la fe. A estos razonamientos hay que enseñarles a que se coloquen bajo la autoridad espiritual, la fe. Cuando tu fe crece, puedes crecer incluso más, según Lucas capítulo 1, versículo 37. Debes saber por qué orar, a quién orar y cómo orar. Mi amigo, la oración de fe. Hablemos un poquito acerca de la oración de fe. Según el libro de Santiago, en el capítulo 5 y en el verso 15 dice: la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. O sea que en este contexto, la oración es ofrecida en fe para alguien que está enfermo, pidiendo a Dios que lo sane. Cuando oramos, debemos creer en el poder y en la bondad de Dios. La oración de común acuerdo, también conocida como la oración corporativa. Hablemos acerca de este tipo de oración. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos todos, dice, que perseveraban unánimes y en oración y ruego, según Hechos capítulo 1, verso 14. Más tarde, después del Pentecostés, la iglesia primitiva perseveraba en oración, según Hechos capítulo 2, verso 42. Su ejemplo nos anima, por lo tanto, a orar con los demás. Siguiente, la oración de súplica. Este tipo de oración, que se puede usar en las situaciones críticas donde parece que no hay otra salida. No quisiéramos dar la impresión de que esta clase de oración resolverá todos los problemas que tengas, pero cuando tus peticiones concuerdan con la voluntad de Dios, Él te oye y responde en el momento de tu angustia. Según el libro de Marcos, capítulo 9, verso 23. Hablemos ahora acerca de la oración de acción de gracias. Este tipo de oración se encuentra en Filipenses capítulo 4, verso 6. Dice, la acción de gracias o gratitud a Dios, donde nos dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Muchos ejemplos de oraciones de gracias que pueden encontrarse también en el libro de los Salmos. También presenta la oración de adoración. La oración de adoración es similar a la oración de gracias. La diferencia es que la adoración se centra en quién es Dios. La acción de gracias se centra en lo que Dios ha hecho. Los líderes de la iglesia en Antioquía oraron de esta manera con el ayuno, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Según Hechos capítulo 13, versículo 2 y 3. La oración de consagración. A veces, mis amigos, la oración es un tiempo de apartarnos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios. Jesús
hizo una oración así la noche antes de su crucifixión. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo capítulo 26, versículo 39. La oración de intercesión. Muchas veces nuestras oraciones incluyen solicitudes para otros al interceder por ellos. En la primera carta a Timoteo capítulo 2, verso 1 nos dice que intercedamos por todos los hombres. Jesús sirve como nuestro ejemplo en esta área. El conjunto de Juan capítulo 17 es una oración de Jesús en nombre de sus discípulos y todos los creyentes. También tenemos la oración de maldición. ¿No creerás tú que es pedir la maldición por otros? Esta oración se encuentra en los Salmos, por ejemplo, en el Salmo 7, 55 y 69. Se utilizan para invocar el juicio de Dios sobre los malvados y así vengar a los justos. Los salmistas utilizan este tipo de recursos para enfatizar la santidad de Dios y la seguridad de su juicio. Jesús nos enseña a orar la bendición sobre nuestros enemigos, pero no la maldición. Según capítulo 5 del libro de Mateo, los versículos 44 al 48. Mi amigo, la Biblia habla de orar en el Espíritu. Primer libro de Corintios, capítulo 14, versos 14 y 15, y oraciones cuando somos incapaces de pensar en las palabras adecuadas, tales como Romanos, capítulo 8, versos 26 y 27. En aquellos tiempos, el Espíritu mismo intercede por nosotros. Mi amigo querido, la oración es una conversación con Dios y debe hacerse sin cesar. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 al 18. Al crecer en nuestro amor por Jesucristo, naturalmente desearemos siempre, bajo toda circunstancia, hablar con Él. Que Dios te bendiga.